la parte ambiental. Ya, tenemos en operación el aspecto ambiental, es el derrame químico, el impacto sería la contaminación al suelo, agua y aire, y la gestión de impacto sería procedimiento de manejo de productos químicos. Tenemos también el almacenamiento, que está el aspecto ambiental, está la filtración de productos químicos. El impacto sería la contaminación del suelo a la parte interesada que vendría a ser el nivel. Y en gestión del impacto tendríamos una gestión adecuada de residuos de los productos químicos y el estudio del suelo mediante una bioremediación de suelo. ya, ahí por ejemplo estamos viendo, ok, han identificado como un aspecto ambiental el tema de la filtración, ¿no? Filtración, contaminación del suelo. En esa parte, el estudio por sí mismo, o sea, me hablas del control de residuos, ¿sí? El control del suelo en sí, para poder ver cuánto es lo que ha afectado, para poder así hacer una bioremediación. Ya. Primero hacer el estudio y luego hacer Estás haciendo una corrección. Eso es una corrección. Y el tema de los aspectos se tienen que tratar desde un enfoque preventivo. ¿Ya? Entonces, si de por sí ya lo hemos identificado dentro de su proceso de almacenamiento, si en almacenes se está filtrando material, ¿qué podría hacer yo? Un aislamiento, una impermeabilización del suelo, ¿sí o no? Podría ser, por ejemplo, instalación de una geomembrana o el tema de colocarles bandejas antiderrames, cambiar de repente los tanques donde se está almacenando y se está filtrando el producto químico, ¿no? Desde un enfoque preventivo, ¿ya? Lo que ya pasó, tienes que corregirlo. Pero ahora lo que te dice la norma es que tienes que prevenir ese tema de que siga pasando. El hacer un estudio no me va a prevenir que siga pasando. Corregir con una bioremediación no me va a impedir que siga filtrándose. ¿Okay? Entonces hay que ir a la fuente, ya a eliminar a la fuente. Y el último nos da el aspecto, ya la eliminación de residuos sólidos y también algunos químicos. Pero en qué hemos puesto el proceso en todos, porque nos indica de que lo estamos juntando todos. Entonces, por eso nosotros hemos tomado ya todo. Ya. Y el impacto sería la contaminación del suelo y del aire. A ver. El aire, ¿cómo es eso? Producción. La actividad sería la segregación de residuos sólidos. Actividad, segregación de residuos sólidos. Generación de residuos sólidos peligrosos, contaminación del suelo, procedimientos de clasificación, ok, sensibilización. El uso de tacho de colores, por ejemplo, eso también es un control. Por eso contenedores de acuerdo al claro, está bien. Pero sería el tema, la actividad ya más que todo la segregación o la exposición. ¿Ya? ¿Qué más? Grupo 2. La actividad manipulación de productos químicos. ¿Ya? Aspecto ambiental sería filtraciones de los productos químicos. Impacto ambiental, contaminación de suelos. La gestión del impacto sería barreras, protección, aislamiento y remediación del suelo en el caso de que ya haya, para remediar lo que ya hacemos. Lo mismo, ¿no? De parte de remediación sería ya una medida correctiva, preventiva. ¿Ya? Actividad, elaboración de productos químicos, aspecto ambiental, la generación de residuos sólidos, impacto, contaminación de suelos y gestión sería la disposición adecuada de residuos sólidos.
sustitución de los productos químicos dañinos. En el aspecto ambiental sería productos ecológicos. Impacto, reducción de la contaminación del medio ambiente. Y gestión del impacto, realizar una adecuada gestión del cambio. Eso es interesante, porque en la norma nos habla de, no solamente identificar aspectos negativos, sino también podemos identificar aspectos positivos con respecto a los productos químicos, a los residuos, a nuestra gestión ambiental. Un tema, por ejemplo, es ese de la sustitución. Otro tema es el tema, por ejemplo, del reciclaje, del reproceso de materias primas, del aprovechamiento de, por ejemplo, energías renovables, como son luz solar, energía eólica, ¿no? Mediante que, por ejemplo, instalación de paneles solares, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el caso de un hotel donde estamos implementando 14.001, que es en la ciudad de Puno. En este hotel, por ejemplo, usan lavadoras, secadoras industriales, ¿no? Entonces, yo les digo, ok, entonces ustedes pues tienen sus cordeles, secan las toallas, las sábanas, ¿no? Ahí. Pero hay meses donde hay sobrecarga del hotel y donde tienen que estar lavando y secando y usando la secadora cada nada, en vez de aprovechar el tema de luz solar. Entonces, por ejemplo, ahí se identificó ese aspecto como positivo, el aprovechamiento, sin embargo, como un tema negativo es el tema de la sobrecarga. Entonces, un control, por ejemplo, ahí es mantener un stock adecuado, digamos, tener unas sábanas, toallas, blancos, que son de repuesto, para que yo pueda lavar, ¿okay? Dejar secar y usar mi stock para poder cambiar, ¿no? En las habitaciones. Y así puedo usar el tema de la luz, de energía solar para el tema de secar, y no usar la secadora, que por sí ya me consume electricidad y ya me consume gas también, ¿no? Entonces, dentro de los aspectos ambientales hay aspectos ambientales positivos, porque dentro de la definición de impacto ambiental es cualquier cambio, ya sea adverso o beneficioso. Entonces, no estamos dejando de usar algún tipo de energía, como es la energía eléctrica o el tema del la secadora, el gas, para usar otro tipo de energía renovable. Entonces es un aspecto positivo, ¿ya? Y eso, si ustedes lo tienen, también tienen que tenerlo en cuenta, ¿ok? Muy bien, ¿qué más? ¿Sí? Ok, está bien. Muchas gracias. Listo. Tercer grupo, rápidamente. Es para transporte seguro, la identificación de evaluación de riesgos. No se escucha nada. El proceso de mantenimiento, Me voy allá para escucharme. Voy a cerrar un poco la puerta. Ya. Sí, escucho. El proceso tenemos el mantenimiento. La actividad es el mantenimiento del sistema eléctrico. El aspecto ambiental es consumo de energía. Impacto ambiental es agotamiento de recursos. La gestión del impacto es sensibilización y distribución de energía. Otra actividad tenemos el Más fuerte, por favor, que no te estamos escuchando. cambio de aceites y filtros. Aspecto ambiental es la generación de residuos sólidos, el impacto en la contaminación del suelo y la gestión del impacto de su procedimiento de manejo de residuos sólidos. También tenemos una actividad que son la limpieza de ciudades, el aspecto ambiental es el consumo de agua, el agotamiento de recursos, el impacto ambiental y sensibilización de los recursos naturales, el uso de los recursos naturales. También dentro de la limpieza de unidades tenemos los residuos, generación de los residuos comunes, el impacto ambiental teniendo la contaminación del suelo, contaminación del impacto, tenemos establecer el uso de contenedores. Ya. Listo. Está bien. Entonces tenemos
nuestros 3 aspectos asociados a transporte. Estamos viendo para el tema de transporte, ¿sí? Para el tema de veloz. Vamos a ver este grupo, a ver qué ha trabajado. Gracias, chicas. La empresa de transportes veloz, matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales. Bueno, identificamos lo siguiente, ¿no? El primer proceso, transporte de personas, actividad, traslado, aspecto ambiental, consumo de combustible, impacto ambiental, agotamiento de recursos naturales y contaminación de áreas generados por el dióxido de carbono. La gestión de impacto, sensibilización del uso racional de combustible. Otro proceso, mantenimiento de buses. La primera actividad, cambio de filtros y aceites. Aspecto, generación de material peligroso, como son los hidrocarburos y los residuos peligrosos. Impacto ambiental, contaminación de aire, suelo y agua. Gestión de impacto, procedimiento de manejo de residuos sólidos y líquidos. Otra actividad, cambio de llantas. Aspecto ambiental, generación de residuos sólidos. Impacto ambiental, contaminación de suelos. Gestión de impacto, sensibilización para el reciclaje de llantas. Otra actividad, lavado de buses. Aspecto ambiental, consumo de agua. Impacto ambiental, agotamiento de recursos hídricos. Gestión de impacto, sensibilización en el uso de recursos naturales. Bueno, quería hacerlo, pero... Ya, vamos a ver una cosita en el primero. En el primero pusimos consumo de combustible como aspecto ambiental en lo que es el traslado, ¿ok? Y aquí han identificado 2 impactos ambientales: agotamiento de recursos naturales no renovable, que es el combustible, y el tema de contaminación de aire, generación de gases de efecto invernadero de combustión. Okay. En la gestión del impacto nos han colocado sensibilización del uso racional de combustible. Esa sensibilización del uso racional, ¿a qué impacto ambiental va a ir a atacar? ¿El tema de agotamiento de recursos naturales o el tema de contaminación? ¿Cuál creen? Dice sensibilización del uso racional de combustible. ¿A cuál ataca? ¿O a los dos? Ya, si yo sensibilizo al personal sobre el uso racional de combustible, podría ser, sin embargo, va a ir más al tema de un consumo sostenible de combustible, ¿ya? El tema de la contaminación, por eso hay que tener bueno, yo soy partidaria de que cuando hacen estas matrices hagan los aspectos por separado, ¿no? Si una misma actividad me genera varios aspectos, yo los trabajo por separado, porque sé que el control que voy a aplicar para un aspecto no necesariamente me va a atacar a todo. Entonces, en la generación de gases, por ejemplo, yo tendría que tener al día mis revisiones técnicas. Ese es un control para yo tener un control en la disminución de los gases, o de repente usar otro tipo de combustibles, cambiar el motor a un, qué sé yo, a gas, por ejemplo, ¿no? Ya no uso combustibles fósiles, sino uso otro tipo de combustibles que son un poco menos dañinos, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, tengan cuidado cuando hagan este tipo de evaluaciones. Igual pasan peligros. A veces nos ponemos, por ejemplo, peligro, contacto eléctrico, y ponemos 10 riesgos asociados. No siempre los controles van a atacar todos los peligros, ¿ya? Entonces, para que tengan en cuenta esa observación. Por lo demás, está correcto. Sí, chicos, muchas gracias. Está muy bien. Un aplauso para todos, por favor. Quizás queda tarea. Ya, bueno, ya la hemos trabajado. ¿Listo? Ahora, salir. Es feriado. ¿Dónde está la luz de este lado? Ya, ahora me toca a mí. Esos cuadritos que les di en los talleres para la parte de... Hemos trabajado la parte 6.1, ¿ya? Si hacemos una recopilación de lo que es las normas,
6 corresponde a la planificación. En 14.000 será aspectos ambientales. En 45.000 es la parte de peligros y riesgos. Y en las 3 tenemos los riesgos y oportunidades del sistema de gestión. ¿Ya? Aquí. Este es 9.001, este es 14.001. Para 14.001 y 45.001 luego viene una parte de identificación de requisitos legales, que también en su material tienen un ejemplo de una matriz legal. ¿Ya? Entonces lo que ustedes tienen que hacer es verificar qué requisitos legales nos aplican según nuestra organización. Será transporte, de repente es para el tema de salud, de repente manipulamos productos químicos, de repente hacemos transporte de residuos peligrosos. Entonces, ¿qué normativa legal nos aplica? Es un trabajo un poco fuerte dentro de lo que es 14.000 y 45.001. Y si es calidad, bueno, si tienen requisitos legales asociados al servicio, por sí mismo no hay un requisito específico que nos diga esto en 9.001, pero sí tenemos que identificarlo. No está como parte de planificación, pero sí está como parte de planificación y control operacional, que está en 8.1. ¿Ya? Luego, por ahí tienen ejemplos para el tema de objetivos ambientales. Sí, tienen matrices de ejemplos de objetivos ambientales. Y luego nos vamos a ir a la parte 7. ¿Ya? A la parte 7, que en ambos es los procesos, la cláusula de apoyo. 14 y 45. ¿Sí? Vamos a ver. Y eso es lo que les traigo para el día de hoy, porque es un poco complejo para que lo podamos hacer realmente más en talleres. Ya, entonces vamos a pasar de esta forma. Ok, ya, vamos a ver la parte de lo que es recursos y un poco de lo que es operación. En lo que es recursos les he puesto aquí, por ejemplo, 7.1 es igual para 14 y para 45.000. Si quieren van anotando en las normas, igual las diapositivas se las vamos a pasar, pero algunas cosas que quieran anotar o que les voy a ir diciendo, de repente algunos ejemplos de documentos que pueden usar en cada punto, pueden anotarlo en sus normas, en sus cuadernos, etc. ¿Ya? Este punto, 7.1 en recursos, corresponde a que la organización me tiene que dar recursos. ¿Ya? ¿Cómo lo implementamos esto? Básicamente es como un tema de la empresa te dé todos los recursos que de repente te asignen un presupuesto, ¿ya? Por ejemplo, o que hagas una planificación y dentro de la planificación detalles los recursos que necesitas para el sistema de gestión, ¿ya? Ahora, en 9001 es un poquito diferente este requisito. En 9001 me habla de más cosas, ¿no? Dice, la organización debe determinar proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de calidad. En el caso de 14 y 45 es lo mismo, hasta ahí. La organización debe considerar las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes y qué necesita obtener de los proveedores externos. Entonces ahí vamos a abrir un poquito más y nos habla de personas. 7.1.2, la organización debe proporcionar y determinar y proporcionar las personas para la implementación de su sistema de gestión. ¿A qué me refería? ¿A qué se refiere la norma cuando dice determinar? ¿Alguien se acuerda? Lo dije en la clase pasada. A que si no tengo, no, ok, yo no tengo un área de mantenimiento, no tengo nadie que me haga el mantenimiento, pero yo determino que lo necesito para que mi sistema de gestión de calidad funcione. ¿Sí? Necesito un técnico de mantenimiento especializado, ¿no? Entonces, la identificación, o sea, cuando ya tengo algo, lo identifico, pero cuando no tengo algo, lo determino. O sea, determino que necesito algo que no tengo ahorita. Entonces, la organización debe de determinar qué cosas necesita. En el caso de personas, esto se va a verificar, por ejemplo, si nosotros tenemos un organigrama, ¿no? Y funciona tenemos nuestros puestos de trabajo.
Y yo evidencio que, por ejemplo, la persona que hace control de calidad en la noche, no hay nadie que haga control de calidad del proceso, ¿no? Los productos pasan así. Entonces, yo no he determinado que necesito una persona para control de calidad. Entonces, ¿se está afectando mi producción? Sí. Entonces, yo necesito, esta parte es básicamente, cuando vemos en auditorías, ok, tu personal está completo, no estás sobrecargando de trabajo, no estás afectando el tema de producción por de repente un recorte personal. Entonces, esta parte se refiere a eso, a que demos las personas necesarias. Si acá hemos determinado que necesitamos un ingeniero de calidad, tenemos que tener un ingeniero. Si necesitamos 3 técnicos debe haber. Si necesitamos 4 ayudantes, 4 ayudantes. ¿Ok? La parte de infraestructura se refiere al tema físico, ¿ya? Dice, la organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura para la operación de sus procesos. Cuando hablamos de infraestructura nos podemos referir a los equipos, nos podemos referir a las instalaciones, al tema de transporte, hardware, software, digamos, para las personas que hacen diseño, por ejemplo, de planos, ¿no? Utilizan computadoras, utilizan redes, ¿no? Utilizan servidores tal vez. Entonces también tengo que hacerle un mantenimiento al equipo que estoy usando para yo hacer mi trabajo, que es el diseño de planos. ¿Ya? Ambiente para la operación de los procesos se refiere al tema físico. Vamos a ver con la otra diapositiva. Este es recursos de seguimiento y medición. Ok, acá está. Personas, brindar el número de personas necesarias para la operación de los procesos. Infraestructura. Vamos a ver ahí lo que es en los programas de mantenimiento, por ejemplo, ¿no? Ya sea de los equipos, ya sea de las instalaciones, computadoras, herramientas. 7.1.4 se refiere para el ambiente para la operación de los procesos. ¿Qué tal si yo trabajo, por ejemplo, en el tema de farmacias? Fabricación de productos médicos, ¿no? Necesito cierto ambiente que esté, por ejemplo, libre de bacterias, que esté a cierta temperatura, ¿no? Si voy a almacenar productos químicos ahí, igual, ¿no? Necesito ciertas condiciones físicas. A eso se refiere esto. Si es que voy a, por ejemplo, hacer un trabajo manual, voy a ver, por ejemplo, colores para lo que es textil, necesito cierta cantidad de iluminación para poder detectar correctamente los colores. Temperatura, en el caso de que necesite un ambiente de trabajo controlado. Ventilación. Ahora, también hay factores sociales que se desarrollan, que incluye esta parte de ambiente. ¿Qué pasa en los hospitales, por ejemplo? En los hospitales hay cierta carga, digamos, social, ¿no? Hay cierta presión en lo que es la carga laboral, el tema de fatigas. Las personas están estresadas porque, sobre todo si vamos no muy lejos al seguro social, las personas que trabajan ahí están sometidas a cierta presión, ¿no es cierto? Entonces, este ambiente incluye esa parte, ¿no? Si nosotros quisiéramos implementar ahí, necesitaríamos considerar también cómo está el personal, el factor social y psicológico del personal. ¿Por qué? Porque si tenemos un personal totalmente fatigado o cansado, ¿tú crees que te van a atender bien? ¿El servicio al cliente va a ser bueno? No, no es cierto. Y es lo que pasa. Entonces, recursos de seguimiento y medición. Esto está asociado a los temas de equipos de seguimiento y medición. Ojo, que son influyentes para el proceso operativo o que me brindan un resultado para mi proceso operativo. Por ejemplo, yo, hago mantenimiento de vehículos, ¿ya? Tengo, por ejemplo, el medidor de cocadas para las llantas y también tengo mi manómetro para medir mi balón de gas, para limpiar con el balón de gas, la compresora y que me sirve con una pistola para el tema de limpiar, digamos, superficialmente el equipo. ¿Ok? ¿Cuál de los dos equipos ustedes creen que es más crítico? ¿El tema del manómetro en el balón de gas? ¿Estamos hablando de calidad? ¿O el tema de medidor de cocada para las llantas?
que medía la presión. ¿Cuál de los dos creen? ¿Cuál? Dentro de mi mantenimiento, yo tengo mi auto, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere el cliente? Que su auto lo dejen operativo, ¿sí o no? Que lo dejen limpio, que sus llantas estén, ¿sí? Bien, ¿no? Entonces, yo el manómetro del balón me sirve, digamos, solamente para ver el estado del gas, ¿no? Del oxígeno que está de repente en el balón, con el que limpio, ¿sí? Pero no me da un valor, que sea útil para el tema del mantenimiento. Lo que en el tema, por ejemplo, de la rocada sí, ¿no? O digamos, llamamos a mí la presión de las llantas. La presión de las llantas sí es un factor relevante para mi servicio. Entonces ahí sí tengo que aplicar seguimiento y medición. Calibración para esas medidas que yo necesito asegurar al cliente dentro de mi producto o mi servicio. Por ejemplo, cuando hacemos yogur, ¿sí? En yogur, ¿qué cosa podemos medir? pH. El producto final. pH. ¿Qué más? Sonidos totales. Ya, sonidos totales. Bueno, vamos a trabajar con el pH, ¿ok? A ese pH metro que nosotros vamos a usar, porque va a ser parte de mi producto final, ¿ustedes creen que tendremos que hacerle seguimiento y medición? Sí, corresponde a un equipo de seguimiento y medición. Por ende, tenemos que calibrar ese pH metro, ¿ok? Ahora, esta calibración, según la norma, tenemos que guardar información documentada de ¿qué? De las calibraciones. Normalmente las calibraciones, cuando nos vamos a hacer con un proveedor que es autorizado, en este caso por INACAL, por ejemplo, nos dan certificados de calibración y nos dan los patrones con los que han realizado esa calibración. Eso tenemos que guardarlo nosotros como información documentada para demostrar que sí si ese equipo es apto y que el valor que nosotros estamos brindando es confiable. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué otro equipo? A ver, en alguna otra empresa que usen, ¿qué proceso tienen dentro de sus operaciones? Ya, por ejemplo, los laboratorios, digamos que el laboratorio de acá nos mide a ver qué exámenes hacen aquí en la universidad. De todo, laboratorio de suelos. Entonces, por ejemplo, La determinación de metales por fotometría. ya. Entonces, entonces ese equipo tiene que tener, si no lo podemos calibrar, ojo, la norma nos dice calibración o verificación, ¿ya? Hay oportunidades en que no es posible calibrar el equipo. Entonces lo que tenemos que hacer es una verificación con algún patrón que sea trazable. Por ejemplo, en el tema de textil, si vamos a una planta, vamos a darnos cuenta que no todo el mundo está con su cinta métrica calibrada, porque eso es un costo, ¿ok? Entonces, si no podemos usar esas cintas todas calibradas a las 100 que tengan, por lo menos tenemos que verificarlas con un patrón que sí esté calibrado y que sí sea trazable a otro tipo de normas. Entonces lo que se hace es una verificación interna de estos equipos, ¿ya? Por eso les digo, no siempre es posible hacer calibración, o a veces es un poco por un tema de números o por un tema de localización. Entonces podemos hacer calibración o verificación a intervalos planificados, nos dice la norma. De por sí ya las calibraciones vienen con un cierto rango ¿de qué? ¿Duran para siempre?
No, con una vigencia, ¿sí? Vienen con un cierto rango de vigencia, ¿ya? Pero hay que tener en cuenta que si, por ejemplo, ese equipo lo vamos a exponer a estar trasladándolo, por ejemplo, o a estar moviéndolo, lo llevamos, a veces necesitamos hacer verificaciones antes del uso de ese mismo equipo, ¿ya? Para verificar que no se estén dando los valores correctos. Entonces, este punto de acá, no a todas las empresas también les aplica. Es un punto que en algunos casos se excluye. Por ejemplo, en el tema de servicios, no, si yo les brindo servicios de consultoría, ¿uso equipos de medición? No. ¿Sí? Entonces hay que ver si es que aplica o no aplica a sus empresas, ¿ya? Y el 716 es la parte que dice conocimiento de la organización. Se refiere al know-how, ¿no? Aquí, ¿cómo podemos hacer? Acá ya les dije, ¿no? Programas de calibración, acá programas igual de mantenimiento de infraestructura, de ambiente de operación. Acá el know-how, por ejemplo, uno es el tema de lecciones aprendidas, el tema de reuniones para, digamos, conocer, en el caso de proyectos, por ejemplo. A ver, este proyecto me salió bien, sí, voy a hacer la actividad así. Estandarizar el tema de los procesos que ustedes realicen. Por ejemplo, el tema de lecciones aprendidas es muy bonito aquí en este punto. En minería lo usan bastante, ¿sí? Por el tema de que, ok, esto pasó en esta sede, te podría pasar a ti también. Entonces lo que se hacen es hacer boletines para cambiar de repente procesos o para, digamos, este tema de conocimientos. Cuando hacen tutorías también, digamos, viene una persona nueva y yo los entreno, le doy el conocimiento necesario para el tema del área o le explico en base a algún documento que ya exista, ¿no? Entonces hay que asegurar esta parte, ¿ya? El know-how es diferente para cada empresa, ¿no? Ya sea para la parte de salud, como para la parte de transportes, el tema de manipulación de productos químicos. Entonces, esta parte de recursos en 9001 es bien específico. En 14 y en 45001 esto no lo van a ver, ¿ya? Pero acuérdense que 9001 va asociado al alcance, al proceso, al producto, servicio que yo quiero certificar o implementar. En infraestructura, como les dije, ¿no? Tenemos un programa de mantenimiento. Yo digo las actividades que voy a hacer o el equipo con el que voy a trabajar y hago mi cronograma, mi calendarización, o si quieren le pongo una fecha y digo, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Verificar el tema de válvulas, etc. En el tema de recursos de seguimiento y medición, programa de calibraciones, ¿no? ¿Qué equipos de medición? ¿Cuál es el rango, la capacidad y la precisión? Y cuándo estoy programado a hacer mis calibraciones. Y si yo requiero, también los puedo hacer verificaciones a estos equipos. ¿Cómo haría la verificación de una balanza, por ejemplo? Con pesas patrón. Digamos, si yo tengo 100 balanzas en mi organización, no voy a calibrar las 100. No, puedo hacer verificación con las mismas pesas. Esas pesas también no van a ser las que compran pues en cualquier lado. Yo digo, este es 1 kilo de arroz. Pero en el caso de las balanzas que tienen la función de autocalibración, o sea, esas vienen como una balanza interna que una vez que apretada, o sea, una vez que se hace autocalibración, la deja prácticamente calibrada. Esas mayormente se hacen... ¿No te refieres al tareo, a tarar? No. Dentro de la balanza, o sea, yo me encargo del laboratorio, tiene la opción de autocalibrar. Ya. O sea, son nuevas esas balanzas. Ya. Lo que yo te pediría, a ver, muéstrame en la parte técnica donde me asegures que haces la comparación de la balanza interna con otro patrón. Sí, tengo también una masa patrón de 200 gramos que viene encapsulada. Y solamente con pinzas se pone y da el mismo peso cuando se hace la función autocalibración. Ya, como te digo.
Pero en esos casos, ¿cada cuánto tiempo se puede hacer eso? Depende. Cada cuánto tiempo tendrías que sacar más o menos una línea. Cada cuánto tiempo, por ejemplo, lo usas. Lo uso una vez al día, o no lo uso una vez a la semana. Depende de la frecuencia del uso, se realizan las programaciones. De repente a los 6 meses, mi equipo, mi calibración me duró 1 año. Pero yo veo que a los 6 meses ya los valores ya no son tan confiables, ¿no? Están por ahí fallando. Entonces, yo determino que cada 6 meses voy a hacer mi calibración. Entonces, dependiendo de cómo veas, ¿no? Tal vez tú con la verificación cada 2 meses determinas que necesitas un ajuste, ¿no? Entonces, ahí tú tienes que ver, de acuerdo al uso. ¿Ya? Una consultita, y en caso ese ya no es necesario tercerizar a una persona que la calibre por medio de certificado. Tienes que asegurar, es que ahí me imagino que vas a, también tienes rangos de tolerancia, ¿no? De repente, no sé, son 200 gramos tu patrón, pero tú necesitas medir 200.0 o 202 o 205, 210, ¿cuál es tu rango de tolerancia? Actualmente de las antiguas 0.1 es el rango mayormente con lo que a veces se descalibra. Ya, ¿y eso es significativo? En el caso de los cursos de analítica, sí. En el caso de los otros cursos normales que solamente miden, son pasados ese rango, no resulta tan esto. Yo te recomiendo que, o sea, mantengas programas de verificación, digamos, más continuos, pero sí la calibración la hagas por lo menos una vez al año, ¿ya? O dependiendo del uso que tenga. Sí, es algo mayormente semestralmente, o sea, cada 6 meses. Ajá. O cuando ya marca un error. Ya, claro. Pero antes de que marque el error, por eso deberías de repente hacer un estudio. A ver, de repente antes del error, un par de meses antes, es que ya está empezando a fallar y los datos que estás obteniendo ya no son tan confiables. Entonces, en vez de hacerlo a 6 meses, de repente puedes hacerlo a 3 o a 4. ¿Ya? Entonces, deberías más o menos tomar información, data que tienes histórica, para poder ver cada cuándo sería conveniente hacer tu calibración, ¿no? Es dependiendo del uso del equipo. Ya, igual, como les dije, si es que yo muevo mi equipo hacia otro lado, igual, ¿no? La idea es que aseguren que los valores que ustedes están dando están bien, ¿no? Y si yo tengo que calibrar cada mes para asegurarme que está bien, hay procesos que son bien críticos y que sí lo van a meritar, ¿ya? Como hay, por ejemplo, yo necesito hacer compresión a cilindros de concreto, por ejemplo. En ese caso, por ejemplo, a veces por el nivel de muestras que manejan diario, necesitan hacer cada 3 meses, ¿ya? Pero si en tu caso, si es que puedes hacer la verificación también, de repente puedes hacerla mensual y cuando ya vayas viendo error ya vas a tener los datos para poder determinar. Lo hago trimestral, lo hago cada 4 meses o cada 6 meses. ¿Sí? Calibración. El tema de recursos. Igual, como decía, ¿no? El tema de know-how de la organización, qué es lo que tenemos que considerar como información y cómo lo vamos a documentar o cómo lo vamos a tener. El tema de competencia es el mismo para las 3 normas. Cuando hablamos de competencia nos dice, por ejemplo, es un extracto de calidad. La organización debe determinar la competencia para las personas que realizan trabajos bajo su control. Un trabajo que afecta el desempeño y eficacia del sistema de gestión de calidad. Hay que asegurarnos que esas personas sean competentes basándonos en educación, formación o experiencia apropiados. Esto es diferente para la versión 2015. Ya antes nos hablaba de educación, formación, experiencia y habilidades. Ahora, o puedo tener educación o formación o experiencia, dependiendo. Cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria. Esto
adquirir la competencia necesaria son programas de capacitación. ¿Ya? A esto se refiere este punto del menor. Y la eficacia de las acciones es la eficacia de las capacitaciones. ¿Ya? Conservar información documentada como evidencia de la competencia. ¿Qué es esto? CVs documentados del personal. ¿Ya? Ustedes presentan, por ejemplo, CVs donde la persona donde dice todo lo que ha hecho no cuenta. Tienen que presentar el título, tienen que presentar los certificados de formación, los certificados de experiencia. ¿Ya? Dependiendo de lo que ustedes hayan escrito. En este punto, lo que normalmente se hace en implementación es hacer un procedimiento de selección, por ejemplo, y reclutamiento, donde nosotros aseguremos que se instale un perfil de puesto, o en algunas organizaciones no tienen perfil solo, sino tienen un manual de organización y funciones, ¿no? Donde está ya más completo el tema de las competencias, las funciones, responsabilidades y otra información, ¿no? El tema puede ser perfil o puede ser manual de organización y funciones. Una vez que tengo el procedimiento de selección, en base al perfil del puesto yo hago mi reclutamiento y incluyo programas de capacitación del personal para, si estamos hablando de calidad, para el tema del servicio, producto, para mi línea de producto o servicio. Si estamos hablando de seguridad y salud, ¿qué capacitaciones tendré que considerar? Acá, las cuatro tenemos que considerar 4 capacitaciones obligatorias al año, ¿no? Acuérdense que estamos usando con requisitos legales, ya nunca se olviden de requisitos legales. Y si estamos hablando de ambiental, capacitaciones relacionadas con nuestros aspectos ambientales, ya sean significativos, no significativos, podemos capacitarnos en la ISO, etc. ¿Ya? Cuando nos decía la norma conservar evidencia de la competencia, también tenemos que guardar registros de capacitación. Toda planificación va por su ejecución y tenemos que guardar evidencia de esa ejecución mediante algunos registros, ¿no? Algunas licencias de asistencia. Y también el tema de los CVs documentados, como ya les comenté. Y la evaluación de la eficacia de la capacitación, que la vamos a ver ahorita. Este es un modelo, por ejemplo, de lo que es perfil de puestos, ¿no? Donde determinamos a qué puesto pertenece, a qué área, a quién reporta, a quién supervisa, la misión o el objetivo de los puestos. Determinamos las competencias, educación, si es que necesitamos que sea, por ejemplo, no sé, titulado, o sea, un técnico, o tenga secundaria completa, por ejemplo, ¿no? O que sepa saber leer y escribir, para mí basta. ¿Ya? Formación se refiere a los conocimientos adicionales que nosotros adquirimos. Por ejemplo, conocimiento en materiales peligrosos, conocimiento en manejo defensivo, conocimiento en manipulación de productos químicos, en lectura de espectrofotómetro o instrumental, ¿no? ¿Qué conocimientos yo requiero? Y también puedo definir si es que es para mí obligatorio o si es deseable. Se supone que cuando yo trate de que haga el reclutamiento, voy a tratar de reclutar al mejor personal, ¿no es cierto? Si no tiene, por ejemplo, las competencias que yo he designado, ¿no? Por ejemplo, conocimiento en ISO 9001, 14001 y 45001. No todas las personas que vienen a trabajar en la organización tienen esas competencias, pero yo puedo suplir esas competencias mediante capacitaciones internas, ¿ya? Es decir, si en caso el personal no tenga el tema de competencias de formación completo, yo puedo darle esa competencia. Por eso es que existen los programas de capacitación. Y este perfil de puestos, esta información me tiene que servir para conocer si es que yo requiero, por ejemplo, capacitar al personal en buenas prácticas, porque yo lo estoy requiriendo y nadie tiene esa formación. ¿Ya? Este debería ser un elemento de entrada para hacer programas de capacitación.
Y el tema de experiencia, ¿cuánto tiempo de experiencia yo necesito? ¿1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años? ¿No? O sin experiencia de repente. O, bueno, ustedes deciden, ¿no? Esos, generalmente no hemos visto requisitos de competencia cuando postulamos a los empleos por internet. Nos dicen ahí, ¿no es cierto? Tantos años de experiencia, qué cursos, de qué carreras, ¿no? Y con eso podemos establecer nuestro programa de capacitaciones, que es decir, qué vamos a capacitarnos, a quién está orientado, porque no todas las capacitaciones les tenemos que dar a todo el mundo, ¿no? Específicamente para un puesto de trabajo, de repente al señor es operativo, le sirve más temas técnicos que a la persona que va a manejar el sistema de gestión, que vamos a tener otro tipo de capacitaciones. Y bueno, este es un modelo, ¿no? Y la programación de cuándo vamos a ejecutar las capacitaciones. Como les dije, tenemos que registrar, tenemos que guardar evidencia de la ejecución, ya sea con una lista, ya sea con los certificados. Ahora, las capacitaciones pueden ser tanto internas como externas, ¿ya? No necesariamente tiene que ser todo externo, pero si va a ser interno, la persona que va a dar la capacitación se entiende que tiene las competencias en lo que va a hablar, ¿no? Y la evaluación de la eficacia de la capacitación la podemos medir de varias formas, pero por ejemplo tenemos el tema de indicadores, tenemos el tema de una evaluación o exámenes, y podemos hacerlo mediante homologación de personas. ¿Cómo así? Yo voy a dar, por ejemplo, mi capacitación sobre incidentes, actos y condiciones subestándar, por ejemplo, en seguridad, ¿no? Y yo voy a ver qué tanto han podido aprovechar mis colaboradores la capacitación de acuerdo al nivel de incidentes que se presenten por actos subestándares. Si es que yo antes tenía un número elevado y ahora tengo menos, significa que mi capacitación está siendo efectiva, ¿no? Si es que no, lo que tengo que hacer es tomar acción para reforzar. Puedo tomar la evaluación de eficacia como un tema de checklist, por ejemplo, un chequeo, ¿no? Yo capacito a la señorita en, no sé, manipulación, por ejemplo, de una caldera eléctrica, ¿ya? Entonces le doy la capacitación y luego le evalúo. Voy con ella, hago un chequeo, ¿no? Verifico que haga todas las operaciones de acuerdo a lo que se le ha capacitado y mediante eso, si es que me responde bien, significa que mi capacitación efectivamente ha sido eficaz. Y también existe el tema de homologación de personas, ¿no? En el tema de minas, por ejemplo, mandan mucho a cursos de TechSoup para el tema de homologar proveedores en soldadura 6G, 5G, 4G, ¿no? Entonces, ellos también pasan por un proceso de capacitación, de evaluación, y al final, si es que ha sido eficaz esa capacitación, les dan su certificado y ya son personas homologadas para trabajar en cierto proceso. ¿Okay? Entonces, de esas formas nosotros podemos medir. No son las únicas, pero son ejemplos. Otra forma es una que no me gusta tanto, pero también puede ser un indicador, es el tema de exámenes, ¿ya? Yo los capacito, por ejemplo, ustedes en aspectos ambientales y les tomo un examen. Solo que en particular considero que el examen me mide más el nivel de captación que han tenido en el momento. De acá a 3 meses yo no aseguro, ¿cómo me aseguraría de que ustedes de verdad han aprendido y han hecho la identificación correcta de aspectos ambientales? No podría, ¿no? Entonces, algunas veces para algunos puntos, temas de capacitación sí funcionan, pero hay que ver si es que podemos hacerlo con otros medios. Se los recomiendo, ¿ya? Van a encontrar que muchos sistemas de gestión a lo mejor están implementados en base a exámenes eficaces. No siempre es un indicador correcto. ¿Okay? La toma de conciencia
es también similar en los tres sistemas. Nos dice que los trabajadores tienen que estar sensibilizados en política, en su contribución a la eficacia, implicaciones de las consecuencias de los requisitos, incidentes, peligros, aspectos ambientales, satisfacción del cliente, etc. ¿Ok? Entonces, para este punto de la norma, lo que normalmente hacemos es hacer programas, por ejemplo, de sensibilización, lo que denominamos charlas de 5 minutos, boletines informativos, ¿cómo se le dice? Pancartas, ¿sí? Cuando, por ejemplo, ponemos en los stickers de cuida el medio ambiente, cuida con el agua, cuida la energía, ¿no? Todo ese tema de ese trabajo es parte de la toma de conciencia. En cuanto a la comunicación, nos dice la norma que tenemos, hay dos niveles de comunicación, interna y externa, según 14 y 45.000. ¿Okay? Hay que definir qué vamos a comunicar, si es una comunicación interna y externa, quién, a quién, cuándo y cómo vamos a establecer esa comunicación. Esta es una herramienta, por ejemplo, que es una matriz de comunicación, donde yo, por ejemplo, voy a nombrar, ¿no?, la política del sistema, vamos a comunicar interna y externamente. ¿Quién? Va a comunicar, por ejemplo, el gerente, el coordinador. ¿A quién? Al personal y partes interesadas. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Mediante qué medio se va a hacer esa comunicación? Todo lo que me pide la norma, aquí lo considero. Pero estos puntos de acá va a ser diferente, ¿no? Yo tengo que comunicar respuestas de quejas, información de incidentes y accidentes. Hay que tener en cuenta esta parte, en lo que es seguridad, también hay temas legales, ¿no? Comunicación de un accidente mortal, ¿en cuánto tiempo se hace? 24 horas, por ejemplo, ¿no? Yo tendría que considerarlo aquí. Cuando tengo incidentes ambientales también, ¿no? Y otros, si es que yo tengo establecido con mi cliente que le voy a comunicar, por ejemplo, también sucesos correlacionados al producto, al servicio, o a temas de seguridad, igual, tengo que establecer a quién. No es obligatorio tener, como les digo, este documento, sin embargo nos sirve para ordenarnos un poco y tenerlo en consideración. En lo que es información documentada es casi idéntico en los tres sistemas, ¿ya? Y pueden manejar aquí procedimientos de información documentada que nos hablen de la parte de creación y de creación, actualización y control de la información documentada. Ya no hablamos de documentos y registros, ¿ya? Entonces podemos tener una lista maestra que nos controle documentos internos, ya sea externos o ya sean registros, ¿ok? Y bueno, también si quieren una lista de distribución de documentos. Este es un ejemplo, por ejemplo, de lista maestra, donde indicamos qué cosas vamos a controlar. Vamos a ir rápidamente porque ya se nos hace hora. La parte de operación en 9001 y en 14000 y en 45000. En 14 y 45 es similar. En 9001 es diferente, ¿sí? En 9001 tenemos 7 puntos. 8.1 es planificación y control operacional. Aquí vamos a irnos a lo que son los planes de calidad, matrices de requisitos de productos. Yo les voy a enviar esa propia información, estos se los van a enviar también, y también ejemplos de repente cada punto de norma, qué cosas pueden ustedes aplicar. Sí, si no se van a demorar nada tanto. En 8.2 tenemos lo que es procedimientos asociados en la parte comercial y en la revisión de requisitos. Aquí les solicitan lo que son cotizaciones, propuestas técnicas, tema de catálogos. En 8.3, si es que ustedes hacen diseño y desarrollo de productos y servicios, van a necesitar registros que evidencien la revisión, verificación y validación. ¿Está sonando? ¿Sí? Está cerrando. A veces se cerró la puerta.
En 8.4 vamos a tener lo que denominamos procedimientos de compras logística. Aquí es importante el tema de evaluación de proveedores y esto lo comparte 14.001 y 45.001. Si tenemos un sistema de gestión integrado, necesitamos evaluar proveedores de acuerdo a los 3 enfoques, ya no solo a calidad, sino a seguridad y medio ambiente. En 8.5 se van a ver todos los registros de operación de acuerdo a lo que hemos planificado, ¿ya? Si es que planificamos hacer controles de calidad en tales puntos de control, aquí lo tenemos que ver. Si planificamos que vamos a tener el personal con cierta capacitación o cierta competencia, aquí lo vamos a evaluar, básicamente. 8.6 se refiere a cómo nosotros liberamos los productos y servicios, y 8.7 cómo registramos cuando tenemos salidas no conformes. La norma nos pide que haya un registro cuando hay salidas no conformes con ciertas características. Este es un ejemplo, por ejemplo, de planificación. En 8.1 ¿no? Tenemos el proceso, qué es lo que vamos a hacer. Esto es nuestra parte de requisitos, ¿ya? 8.2 tema comercial. 8.4 el tema, este por ejemplo es una matriz de calificación de proveedores, ¿ya? Como les digo, esta está basada en temas de calidad, pero también tendremos que tener, por ejemplo, temas de seguridad, ¿no? Hojas de seguridad de productos. También se aplica para el tema ambiental. En 8.6 tenemos nuestras fichas de liberación de productos, o dependiendo de cómo diseñemos el sistema para que consideremos que un producto está liberado, cumple con las características o no. Y en 8.7 tenemos por ejemplo, una ficha para salidas, para registrar las salidas no conformes, que es un punto que nos pide la norma. En 14.001 y en 45.001, en 8.1 se refiere a la parte de cómo vamos a hacer para controlar, por ejemplo, procedimientos de lineamientos para el manejo de frutos químicos. ¿Qué lineamientos vamos a tener para controlar consumos? Agua, energía, papel. Vamos a hacer inspecciones, checklists, con conteo de materias primas. Vamos a usar señaléticas, procedimientos e instrucciones. Vamos a hacer inspecciones ambientales. O sea, toda la parte de qué es lo que vamos a hacer para controlar, lo que ustedes han puesto en control operacional en sus matrices, corresponde al 8.1 de 14.000 y de 45.000. Ahora, en 45.000 hay otras cositas más que son asociadas al tema de compras, por ejemplo, que también lo pueden integrar con el 8.4 en 9.001. Y el 8.2 en 14.000 y en 45.000 se refiere a las situaciones de emergencia. ¿Okay? Aquí lo que nos sirve es nuestros planes de contingencia, programas de simulacros, para el tema de seguridad, sobre todo el tema de brigadas y también ambiental, y los registros para el tema de simulacros, de competencia en nuestras brigadas. Ahora, ¿qué tipos de emergencias podemos tener? Sismos, incendios, derrames, fugas de gases, robos, primeros auxilios, dependiendo de la empresa donde estemos trabajando, ¿ya? Igual, como les digo, les voy a enviar alguna información con el coordinador para que puedan ver más que todo algunos ejemplos. La parte operativa es muy específica por la empresa que podemos tomar. Voy a tratar de enviar a alguna empresa, de repente alguna sencilla, que todos podamos entender, para que ustedes puedan trasladarlo a sus casos reales, ¿ya? Bueno, chicos, entonces terminamos hasta aquí. Gracias por la atención. ¿Sí? ¿Antes tienen alguna duda, consulta?